El tema es, déjame si me acuerdo, protección máxima en el hogar, ¿no? Así es. Perfecto. Ok. Pues ya empezamos. Ustedes me dicen si ya empezamos, si ya están todos listos. Sí, claro, adelante, lo escuchamos, ingeniero. Perfecto. Hay cualquier cosa me avisan porque ahora sí que apenas me dieron luz verde para que yo ya me conectara, pero de todas maneras estaremos pendientes ante cualquier falla, ¿no? Ya Claro, saben, aquí estoy al pendiente. ya saben que estamos a merced de estas cosas electrónicas. Pero bueno, ok, vamos a empezar. Cualquier cosa, si no me escuchan o algo, por favor, quiero que me vayan apoyando. Pues bien, señores, más que nada de lo que queremos hablarles es de toda la familia que nosotros tenemos en referente a lo que son nuestros interruptores termomagnéticos SQRD. Por eso el título es Protección Máxima en el Hogar, ¿no? Entonces, por ahí venían unos nombres que ya muchos de ustedes ya los conocen, como es el termomagnético normal, el QO normal, el que todo mundo ahora sí que nos copia, nos piratean y después andamos con problemas que muchas veces piensan que es nuestra marca. También vamos a hablar de otros interruptores. Hay uno que es el Cubo W, que vamos a hablar de él. También aquí tenemos otro que es muy conocido por todos ustedes, lo que es el GFCI, el CAFI, el supresor, y vamos a hablar de otros que en ciertas ocasiones, como yo les mencionaba, son interruptores especiales. Aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos con nuestros amigos de Electron y solicitarlos. Recuerden que al momento de que yo los voy a pedir, pues no los tienen en stock. Entonces sí van a tener un cierto tiempo de entrega, ¿no? Entonces seamos pacientes y si los queremos y los necesitamos, pues ya saben que nuestros amigos de Electron pues nos van a apoyar, ¿no? A conseguir cada uno de ellos. Entonces, señores, recuerden que vamos a ver todo esto bajo el marco normativo. Vamos a ver, por ejemplo, también o por aquí o van a conocer ustedes el QOHM, que es para arranque motores. Ya algunos de ustedes ya han tenido la suerte de conseguirlos y si han visto que realmente el QO de 15 amperes realmente hace que el motor de 15 caballos accione sin ningún problema. Entonces ahí estamos hablando de un interruptor que es el correcto, ¿no? Ya que es en base a la corriente nominal. Solamente recuerden que como hemos mencionado, pues se tiene que anotar lo que es el adaptador, ¿no? Pues ok, vamos ahora sí con el tema. Vean ustedes, recuerden que todo esto lo vamos a ver bajo el marco normativo. Recuerden que la norma y precisamente el objetivo que tiene esta norma es, como siempre lo hemos mencionado, pues es de la seguridad eléctrica, ¿no? Recuerden que no es una guía de diseño, simplemente es una norma de seguridad ya que viene de la NFPA 70. Y por eso aquí nos indica que esta norma es la que nos debe de satisfacer en cuestión de las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica y también debemos de ofrecerle seguridad a nuestros clientes y sus propiedades. Y si nos damos cuenta, aquí nos dicen referente a las descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y las llamadas sobretensiones. Entonces, como pueden ver, no solamente es contra sobrecarga, y cortocircuito, no tenemos que ver más allá de lo que siempre hemos mencionado, ¿no? No quedarnos conforme, ofrecerle al cliente que más tenemos. Recuerden que si somos buenos técnicos electricistas, pues debemos de garantizar que realmente lo que vamos a instalar es el correcto. Entonces, este es algo que nos indica la norma, por eso yo les menciono que sí tenemos los termomagnéticos, pero como nadie los pide, pues bueno, cuesta un poco de trabajo conseguirlos, pero una vez tenerlos, señores, tenemos la garantía de que van a funcionar a la perfección. Aquí, como pueden ver, uno de los principios fundamentales que tiene precisamente el título 4 es en referente a las corrientes de choque. Si recuerden que las corrientes de choque, pues no es otra cosa más que las corrientes que nosotros les llamamos las de contacto directo. Cuando llega el usuario a tocar directamente los conductores, tanto de fase como de neutro, es cuando llega a tener precisamente esa descarga eléctrica, ¿no? Y aquí, como pueden ver, posiblemente al tener ya una descarga eléctrica proveniente tanto del conductor de línea como el de neutro,
pues simplemente lo que puede provocar en el cuerpo humano son quemaduras. Son quemaduras de primero, segundo y tercer grado, que como ya le hemos dicho, las de primer grado, pues simplemente lo que provocan es que nos salga una pequeña costra o costras que con el paso del tiempo, pues se van desapareciendo, ¿no? Entonces, esa es una de sus características. Las de segundo grado, pues ya no es tanto que provoque una costra, sino que ya son, que ya médicamente tienen que hacer injertos para poder cubrir la piel. Y las de tercer grado, pues al final del camino, al final de todo esto, pues no queda otra más que la amputación. Y aparte de que estos choques eléctricos provocan estas quemaduras, pues ya bien sabemos que pueden provocar incendios, los llamados arcos eléctricos u otros efectos peligrosos, que como ya le hemos dicho, que no solamente es sobrecarga o sobrecorrientes, ¿no? También tenemos las de cortocircuito, que esas sí son mucho más peligrosas. Y es por eso que la norma nos indica que la protección principal que debemos de tener precisamente contra el llamado contacto directo, que es tener contacto con todas las partes vivas, y precisamente el método para poder yo tener esa seguridad, pues no es otra cosa más que los envolventes o el aislamiento, no el propio aislamiento del conductor, el THW, pues simplemente es una protección contra los contactos vivos. Por ejemplo, también lo que viene siendo las cajas o los interruptores de seguridad, el envolvente en sí ya se vuelve una protección contra el contacto directo. Y sobre todo los centros de carga ya grandes, recuerden que muchas veces hemos escuchado que tienen el frente muerto, ¿no? Que el frente muerto precisamente evita que las personas tengan contacto directo con los conductores eléctricos. Entonces, para que podamos ver el alcance que nos indica la norma en cuestión de seguridad, aquí no está hablando de interruptores termomagnéticos, sino aquí ya nos está hablando de los aisladores, ¿no? Los aislantes, que debemos de tener cuidado contra las partes vivas. Y después aquí nos habla también de la siguiente protección, que es contra los contactos indirectos. Recuerde que el contacto indirecto es cuando la corriente va por un camino que no es el que debe de ser. Por ejemplo, recuerden que a pesar de que el envolvente es masa metálica, en condiciones normales no lleva corriente eléctrica, así es como lo dice la norma. En condiciones normales no debe llevar corriente eléctrica, pero en ocasiones podemos tener esa condición de falla en el aislamiento, entonces la parte metálica se vuelve conductora, ¿no? Entonces aquí viene una pequeña nota de la norma que nos dice: en la relación de protecciones contra los contactos indirectos, la aplicación del método de la conexión de puesta a tierra constituye el principio fundamental de la seguridad. Y cuando hablamos de la puesta a tierra no es otra cosa más que el cable de color verde. Si el cable de color verde que llega al principio del circuito, que es una interconexión con el cable neutro, por eso el cable neutro se llama el cable puesto a tierra y el otro es el cable de la puesta a tierra. Entonces, como nos damos cuenta, pues simplemente el cable verde es un camino de baja resistencia, por lo cual no debe de pasar por él ninguna corriente, por eso se le llama el conductor de seguridad eléctrica, que ya le hemos dicho que casi en la mayoría de las casas el 99.99% no la tiene. Una de ellas, pues ahora sí, como siempre me he mencionado, ¿no? Por falta de conocimiento por parte de muchos electricistas que carecemos de esa información o de esas capacitaciones, ¿no? Que nos dicen qué debemos de tomar en cuenta en cuestión de la seguridad, no tanto lo que es el conductor, no tanto lo que es el dispositivo que voy a instalar. Continuando con esto, aquí ya la norma nos indica el momento de que nosotros vamos a seleccionar el equipo. Una de ellas nos dice que debemos de hacerlo conforme a la NOM o bajo las normas oficiales mexicanas, que en este caso pues es la norma oficial mexicana, o las normas mexicanas, que recuerden que esas ya están cambiando por estándares, los llamados estándares de competencia, ya están cambiando. Entonces, si yo no tengo mi norma 001, pues simplemente busco los estándares, que recuerden que esos estándares pues los publican o los van a publicar o estamos obligados a publicarlo pues la mayoría de los fabricantes. Es por eso que en nuestra página de internet, si ustedes empiezan a buscar, en nuestra página de internet hay una parte donde dice información técnica, abren la parte de información técnica y después se van hacia las fichas.
fichas de producto, y cuando dan fichas de producto, pues ahí simplemente les abre un abecedario. El abecedario no es otra cosa más que cómo está en forma numérica o alfabética, si lo quieren ver así. Por ejemplo, nuestro compendiado, nuestra información técnica, empieza por la letra A, que estaríamos hablando, por ejemplo, de auxiliares, contactores auxiliares, o por la parte B de botonería, la parte C de clemas o centros de carga, o así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es encontrar ahí y empezar a ver letra por letra cuál es la información que yo es la que requiero. Y les puedo comentar que son más de 8,000 documentos técnicos que pueden ustedes tener a la mano. No solamente es tener el compendiado aquí, podemos tener más información. Y si nos adentramos más a lo que viene siendo nuestra página en internet, ustedes pueden encontrar mucho mayor información. Incluso también pueden encontrar ustedes software gratuitos que pueden bajar en su internet, y son aplicaciones gratuitas. Una de ellas, por ejemplo, para lo que es el PowerLink G4, otra de ellas para lo que es nuestro relevador inteligente, otra de ellas un poquito acerca de cómo es que funciona el código de red, lo que es el EcoStructure, ahí les hace un pequeño recorrido, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha información para ustedes. Es cosa de que entren a nuestra página y se pongan ahí precisamente aprovechando esto, ¿no? Que ya los estándares ya nos dicen que debemos de entregárselo o dárselos a nuestros clientes. Otra de ellas, pues aquí como nos dice, si no tengo yo las normas mexicanas o los estándares, puedo ver las especificaciones internacionales, ¿sí? Las que aplican a nuestro país en cuestión de tensión. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque hay apagadores que en lugar de decir 127 dicen 240. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con ello, ¿no? Porque también nos dice también del país de origen, y por ejemplo aquí dice de los fabricantes, es muy parecido a lo que viene siendo los estándares. Continuando con todo esto, vemos aquí de los interruptores automáticos. Mucho ojo con esto, porque esta es una aplicación de la norma. Por ejemplo, aquí nos dice que los interruptores son automáticos para protección contra sobrecorriente y desconexión en sistemas de corriente alterna y directa. Estos están disponibles en capacidades interruptivas normal alta. Fíjense bien lo que dice ahí, capacidad interruptiva normal alta. Cuando empezamos a ver esto, yo puedo encontrar en el mercado, y por eso yo les menciono de mis interruptores, que puedo yo tener una capacidad interruptiva del más pequeño, que es el QO110, que tiene una capacidad interruptiva de 5 kiloamperes. Y después se sigue a la de 10, por ahí tenemos uno de 22 y por ahí tenemos uno de 32. Y siendo un cubo normal, ahora sí que un cubo normal puede tener esa capacidad interruptiva. Por eso aquí la norma nos dice, en directa están disponibles en capacidad interruptiva normal alta y pueden ser montados individualmente o instalados en un gabinete industrial. O sea, la disponibilidad la tenemos, y el montaje puede ser enchufable o también los llamados IS. Y también aquí nos dice que podemos tenerlos en los tableros de alumbrado, y ya vimos que es por ejemplo, el QD1, QD2, QD3, el QD4, QD6, el QD8, los tableros tipo americano, que son de 12 circuitos, hasta 24, después ahí nos vamos al NQ, hasta el NF, que ahí se consideran tableros de alumbrado. Tableros de distribución, pues ahí tenemos el I-Line. Las unidades de enchufable, pues ahí está más claro, los tableros I-Line y combinaciones magnéticas. Aquí ya no está hablando de guardamotores que van en los centros de control de motores, o también aquí ya se menciona lo que es el interruptor termomagnético HM. Y aquí todos los interruptores que acabo de mencionar, señores, estos tienen que estar bajo una norma, que es la norma NMX J266, aparte de la UL 489. Aquí vayan apuntando estas normas, porque luego algunos de ustedes tienen curiosidad si el termomagnético cumple o no cumple. Ustedes pueden bajarlas en las páginas de ANSI, nada más que eso sí tienen un costo, y ahí pueden verificar todo esto, ¿no? Y aquí con respecto al mecanismo de operación, pues aquí nos indica que
debe de tener un mecanismo de disparo libre, tanto de apertura como cierre. Ahora sí que ya todo el mundo la conoce como la palanca que tienen precisamente los interruptores. Y también aquí nos dice una barra de disparo común, segura de apertura y cierre simultáneo entre todos los polos. Cuando aquí me está hablando de mediante una barra de disparo que asegure la apertura y el cierre simultáneamente, pues no es otra cosa más que un pequeño barreno que tiene la palanca del interruptor, donde yo puedo poner un candado en el cual no permito que se abra o cierre, o puedo poner así que una pequeña barra de acero entre ellos y hacer que mecánicamente accionen al mismo tiempo. Entonces ahí hay muchas cosas que nos dice la norma. Aquí el mecanismo de disparo, si se dan cuenta, todos los dispositivos, incluso aquellos que nos acompañaron a la planta de Tlaxcala, nos explicaron, por ejemplo, en la planta 2 de Tlaxcala, en la planta 2 hay una temperatura controlada, en el cual sí, por así que se sentía un poquito de calor a comparación de la planta 1 y la planta 3. Y nos explicaron que ahí huele cuando va a hacer ahora sí que hacer su supervisión, tiene que detectar una temperatura un poquito mayor, tiene que ser aproximadamente, no llegar a los 40 grados, pero sí tener una temperatura ahora sí que constante por arriba de los 30 y tantos grados, ¿no? Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta ya que los interruptores termomagnéticos tienen que operar a una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Nuestros interruptores, muchos de los que nos acompañaron, vieron que se hacen esas pruebas. Yo ahora sí que ellos les pueden decir, por ahí estamos esperando hacer una entrevista con uno de los ingenieros, el ingeniero que está a cargo de esto, en el cual nos decía que todos los interruptores termomagnéticos son armados ahí a esa temperatura y después antes de que salgan al mercado, son probados contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, en esa parte de elevación de temperatura y todo. Entonces pasa por una pequeña máquina que hace las pruebas, hace la gráfica de lo que es la curva en el tiempo inverso, hace los disparos, ahora sí que los que marca la norma, una vez que ahora sí que pasa satisfactorio el termomagnético, pasa ahora sí que a ser ya, ahora sí entregado, ¿no? Ya ahora sí para que sea ya entregado al usuario final o más que nada a nuestros distribuidores, ¿no? Entonces, cuando se detecta que un interruptor no está pasando estas pruebas, hay un pequeño brazo robótico que lo que hace es recogerlo y lo pasa a otra banda, que esa segunda banda manda el termomagnético a que le hagan un ajuste. Se hace el ajuste pertinente y nuevamente el termomagnético regresa otra vez a la línea para hacerle nuevamente la prueba. Si con este ajuste ya pasó las pruebas, pues el termomagnético ya sale de ahí. Y recuerden que se le pega precisamente lo que viene siendo la pequeña información técnica, con la cual todos nuestros termomagnéticos salen ya aprobados. ¿Sí? Si por ejemplo yo le pregunté ahí al que se encarga de esto, digo, ¿y qué pasa si por segunda vez este termomagnético no pasa la prueba? Dice, bueno, aquí lo que hace es que como tiene un mecanismo en el cual ya lo está regresando, hay un sensor en el cual detecta que el termomagnético es su segunda vez. Ahora sí que lo hacemos como cuando vamos a hacer el examen de admisión, ¿no? Recuerden que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, nomás nos permite 2 años, o sea, pasar 2 veces el examen. Entonces, si no lo pasas, dices, ok, no te preocupes, tienes un segundo chance. Si en ese segundo chance no lo pasas, el termomagnético es recogido y pasa a una tercera banda, señores, y aquí no me dejarán mentir, pasó ese termomagnético a ser destruido. Es por eso que yo siempre he mencionado en todos mis cursos que un termomagnético no se debe de golpear. No se debe de golpear ya que el termomagnético sale con las pruebas al 100. Sale probado al 100. Y entonces no hay que pegarle ya que esa es una prueba mecánica que en verdad no me dice absolutamente nada. Y después, siguiendo con todo esto, vean ustedes aquí, por ejemplo, ya los marcos de mayor capacidad, como los de 250 mayores, pues ya la norma nos indica que ya hay ajuste de disparo magnético de cortocircuito que ya se ajusta.
Y recuerden que en capacidades de más de 1000 amperes, pues yo ya puedo manipular la curva en el tiempo inverso. Entonces ahí recordemos. Interruptores menores de 250 amperes ya tienen la curva fija. Interruptores mayores a 250 hasta 1000, solamente puedo manipular la curva de cortocircuito. Y los demás de 1000 amperes, entonces yo ya puedo manipular la curva en el tiempo inverso. ¿Sale? Y aquí otra cosa que nos dice el montaje. Los interruptores pueden ser montados y operados en cualquier posición. Conexión inversa. Los interruptores automáticos están aprobados para conexión inversa. El interruptor termomagnético QO de la clase 730 y 731, señores, estos interruptores pueden ser alimentados o montados tanto en aguas arriba como en aguas abajo. Esto es lo que yo les he estado mencionando, que aquí lo indica la norma. Si yo fuera muy estricto, en serio, si yo fuera muy estricto en este aspecto, yo dejaría fuera los ISE. Aquí lo está mencionando la norma. Aquí lo está indicando el marco normativo. Que los interruptores deben de permitir tanto que se alimenten tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si ustedes ven el ISE solamente permite la alimentación en aguas abajo, perdón, en aguas arriba, no en aguas abajo, mientras que el QO sí lo hace. Pero sabemos que ahora sí que la competencia dice, ay, ¿por qué no? Y tú sí, ok, entonces hay que darles oportunidad, recuerden esto, por así que hay clientes que instalan los IS, no tengo nada en contra de ellos. La norma hay una parte donde ya lo permite, recuerden que aquí es donde dice, deben de ser de esta manera. Pero siguiendo todavía esta parte de la norma, hay una parte donde dice que se permite utilizar esos tipos de interruptores. Pero otra cosa, simplemente nos indica que debemos de tener cuidado al momento de que lo instalemos. Esto significa que solamente debemos de alimentarlo en aguas arriba. Pues ahora sí tampoco me puedo yo negar a todo esto, ¿no? Recuerden que la norma era así, era muy estricta, después ya empezaron a llegar equipos europeos y entonces la norma como que una vez que explica esto, posteriormente dice, ok, se te permite, pero recuerda las características de estos interruptores, no son enchufables, son en relín y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que yo solamente estoy mostrando la fortaleza de mi producto. Ya cuando hablemos de IS, ok, entonces hablaré de ellos. Recuerden que aquí estamos hablando de lo máximo, por eso así dice el título. Protección máxima en el hogar. Y aquí vean ustedes, aquí tenemos todo el panorama. Sí, ahí como pueden ver ustedes aquí, ya tiene más de 100 años, la empresa Squardi en Estados Unidos, aquí en México tiene más de 75 años. Y o sea, ahora sí que si hablamos de quién es quién, pues ahora sí que, señores, con todos estos años de experiencia, Squardi sigue y sigue vigente. Y aquí, como pueden ver, aquí ya tenemos los más conocidos por ustedes, que son los QO de un polo, dos polos, tres polos. Aquí está el QO tipo tándem, que siempre les he mencionado cuando no tenemos el espacio suficiente y la barra me permite alimentar más carga, se puede instalar. Aquí están los GF6 de un polo, dos polos, aquí está el supresor y este es para un equipo especial. Si se dan cuenta, la palanca es oscura, por lo tanto este es el EPD, que el EPD no es otra cosa más que un QO que es para equipos electrónicos. Este es para equipos muy sensibles, por ejemplo, de esos equipos médicos o por ejemplo de los dentistas o por ejemplo de, no sé, una máquina CNC que es carísima, entonces este interruptor detecta las fallas electrónicas y cuando detecta precisamente una falla dentro de la tarjeta electrónica, simplemente lo que hace es disparar antes de que la tarjeta electrónica se llegue a quemar. Es muy poco conocido, casi no se vende, por así que yo se los estoy presentando. Aquí tenemos el más conocido por todos ustedes. El interruptor termomagnético que también le llaman miniatura. Y se dan cuenta, nos ayuda a protegerlo contra sobrecarga y cortocircuito. Su montaje, como ya lo hemos dicho, pues es enchufable. Y otra de ellas, pues tiene la ventanita de disparo, ¿no? Que ya también es muy conocida por todos ustedes. Aquí está
la ventanita VisiTrip, y cuando tenemos una sobrecarga, pues simplemente actúa, ¿no? O cuando le pega, ¿no? Es una forma de garantizar que el producto está funcionando, ¿no? Le pegamos aquí y sale la banderita. Aquí está el ancho, es de 3/4 de pulgada. Ya vimos que está certificado ante la UL y NOM. Recuerden que la UL, pues ahora sí que es muy estricta en cuestión de todo esto, ¿eh? Ahora que fuimos a la planta de Tlaxcala nos platicaron de todo esto. Esperemos que posteriormente saquemos por ahí una pequeña entrevista con este ingeniero que me pareció muy interesante, precisamente para que nos hable, ¿no? De cómo es que salen ya nuestros termomagnéticos ya probados, y la UL de repente llega a visitar y a ver, pásame estos, pásame aquellos, vamos a hacerles una prueba, ¿no? Y vean ustedes, aquí tenemos los de 1, 2 y 3 polos. Desde los 10 amperes, recuerden que ya va a regresar al mercado y hay que estar muy atentos. Ya va a regresar al mercado, señores, el cubo 110. Entonces hay que estar al pendiente, y más que nada este lo vamos a retomar por la iluminación tipo LED, más que nada por la iluminación tipo LED. Y por acá tenemos el de 100 amperes, ¿no? Y entonces para que vean que cuando hace 100 años salió el interruptor, simplemente se le puso QO, simplemente con su terminología en inglés de Quick Open, es apertura rápida. Eso es lo que quiere decir el interruptor QO, interruptor de apertura rápida. Eso es lo que significa QO. Siguiendo con esto, vean ustedes, ahora sí que no quiero ser como mi competencia, que luego por ahí he escuchado que dicen que mi termomagnético no tiene cámara de arqueo y que el de ellos, y yo les digo, a ver, espérame, no seas mentiroso. Ahora sí no le mientas a un mentiroso. Señores, aquí les presento, y espero que por ahí me esté escuchando mi competencia. Esta es la cámara de arqueo. No necesariamente tiene que ser una pequeña camarita como ellos lo tienen, debido a que tenemos una distancia bastante grande que no permite que se forme el arco eléctrico. Por este funciona como una cámara de arqueo, ya que cuando sucede una falla de sobrecarga o cortocircuito, pues toda esa energía sale, ya sea por este lado o por este lado. Entonces esto funciona como una cámara de arqueo. ¿Sale? Espero que me hayan escuchado, porque dentro de sus cursos mencionó, y yo estuve ahí, ahora sí que escuchando, le dije, a ver, espérame. Yo le mandé ahí en el chat, discúlpame, pero sí tienen cámara de arqueos. ¿Sale? Con todo, le dije, con todo gusto te lo puedo explicar. Aquí está la mordaza, esta es la mordaza que alimenta, pero ya vimos que puedo yo alimentarlo en aguas abajo o en aguas arriba, no hay ningún problema. Este es el que hace el nombre, ahora sí que el nombre de QO, apertura rápida. Este es el resorte de apertura rápida. Aquí está el mecanismo de operación, esta es la banderita VisiTrip. Esta trencilla, simplemente se dan cuenta, es móvil para permitir el accionamiento. Esta soguilla es una especie de bobina de campo magnético, donde al tener una sobrecarga, un cortocircuito, jala precisamente como si fuera timbre. Ahora sí que el campo magnético lo jala y hace que la rodilla se zafe, y esta hace que el mecanismo haga la apertura. Aquí está la palanca, este es el barrenito que yo hace rato les mencionaba. Este es el indicador VisiSafe. Aquí está el interruptor, si se dan cuenta, la parte térmica. Aquí está la parte térmica, que es un bimetal. Este es el ajuste, señores. Todos los termomagnéticos, cuando salen ensamblados, pasan a una maquinita, que simplemente esa máquina acciona y empieza a ajustar el tornillo. Una vez que ya lo ajustó, ahora sí que la herramienta se quita, ya está ajustado y pasa precisamente a la parte de pruebas que yo les mencionaba. Si no pasa la de pruebas, nuevamente se vuelve a recalibrar, pero nuevamente pasa a ser probado. Si no pasa por segunda vez, pues este termomagnético pues prácticamente es destruido. ¿Sale? Tengan cuidado con este pequeño tornillo. Aquí está la zapata tipo grapa. Aquí está el yugo magnético que yo les mencionaba. Aquí está la parte magnético contra cortocircuito. Aquí tenemos el de sobrecarga o temperatura. Y este es el clip o el mecanismo que ahora sí que con el que lo enchufamos, podemos decirlo así.
Entonces recuerden que lo puedo yo alimentar en aguas arriba o en aguas abajo, ya que el mecanismo de disparo se encuentran en uno mismo. Esa es la gran diferencia que tenemos contra nuestra competencia. Siguiendo con todos estos, aquí tenemos otro de ellos, que es el QOV, que viene del término bolt on, y simplemente significa que son atornillables, y estos son para los tableros, los NQ o también los NF. Están en cualquiera de los dos. Y recuerden que son atornillables más que nada para evitar lo que es el robo, no tanto que son para máquinas industriales o plataformas o medios de transporte, sino también para aplicaciones de vibración, pero aparte, perdón, pero aparte son para el robo. Ustedes me dirán, ¿cómo para el robo, ingeniero? Pues sí, recuerden que la mayoría de los electricistas lo que hacen es simplemente jalan el interruptor y se lo llevan. Aquí muy difícilmente una persona traerá el desarmador, o hay algunos que sí, pero si no son diestros en manejar el desarmador al momento de que desatornillen cuando está conectada a las barras de alimentación, puede provocar un cortocircuito. Por eso ya a veces menciono que este interruptor es para evitar el vandalismo de estos interruptores que ya están montados. Siguiendo con estos, aquí está el que es económico. Este salió al mercado precisamente contrarrestando los costos de mi competencia, porque cuando empezaron a salir, pues ustedes se daban cuenta que, por ejemplo, salían interruptores termomagnéticos y los comparaban en precio y decían, oye, ingeniero, son muy caros los cubos. Entonces lo que se hizo fue sacar este QW, que es un interruptor que no cuenta con la ventanita, más bien sí tiene la ventanita, pero me voy a regresar tantito. Al momento de que se hace el montaje, se quita esto nada más. Es el mismo QO, es exactamente el mismo, y solamente le quitan esto. Esto es lo únicamente que le quita. Significa que al momento de disparar, pues simplemente no se ve el accionamiento, pero sí, ahora sí que como dice la canción, sigue siendo el mismo, ¿vale? Y pues ahora sí, como dice aquí, la aplicación es más económica, casas de interés social, de casas de 60 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, que ya son palomares, pero dicen que hay de esos metros cuadrados, pues precisamente se hicieron para estas casas, ¿no? Que ya incluso por ahí hice algunos ejercicios con algunos compañeros electricistas, que en el cual calculamos precisamente lo que es el valor de la casa y nos damos cuenta que ni siquiera el costo de una instalación eléctrica ni siquiera llega al 1% del valor total de la casa. ¿Sale? O sea, es nada si lo comparamos con los acabados y todo ello. La parte eléctrica no es nada, contando con la base de medición, el interruptor principal, centro de carga, interruptores, conductores eléctricos, lámparas, en serio. No es mucho. Hicimos por ahí un ejercicio y se dieron cuenta de que realmente no es muy costoso. Y ok, si dicen que es muy costoso, pues aquí les presentamos este, que lo pueden conseguir con nuestros amigos de Electron. Nada más que recuerden que hay que ver si los tienen en stock, si no hay que esperar a que no los puedan traer, ¿no? Pero este es el que salió económico. Siguiendo con todo esto, pues aquí está el cubo GFCI, que es el de falla tierra. Si se dan cuenta, de acuerdo a la norma, de acuerdo al artículo 210-8, ya nos habla que es precisamente para aplicaciones en lugares húmedos, protege a las personas ante una falla tierra, su sensibilidad es de 6 miliamperes ante una corriente de falla. Entonces, señores, recordemos, aquellos que se acuerdan de la secundaria o preparatoria cuando hacíamos el cálculo matemático en cuestión de la resistencia del cuerpo humano y la tensión que de aplicación, en este caso 127 volts, aplicando la ley de Ohm, nos dábamos cuenta que una persona podía soportar hasta 25 miliamperes. Ya arriba de 25, pues ya ni mencionemos. Entonces vemos que 6 miliamperes, pues es muy seguro. Está dentro de la curva que maneja la IS, la 60364, en la parte de la curva de la seguridad de las personas. O sea que no afecta en cuestiones del cuerpo humano, no afecta absolutamente nada.
Y aquí está, como les decía, no solamente es en el artículo 210-8, lo tenemos en el inciso A2, en el A1, en el A3, en el B, en el 555.3, en el 590-4, en el 520-85, en el 680-52. Si se dan cuenta, señores, no solamente es en el 210-8. Aquí se los dejo para que le puedan tomar ahí fotografías o apuntes, para que esta es la parte que yo quería compartir con ustedes con respecto al GFCI, que no solamente es el 210-8, en el cual nos indicaba que debe de ser instalado en las viviendas donde tenemos contacto con el agua. Ya nos decía que era el baño, que era lo que es el cuarto de cocina, el cuarto de lavado, o en la parte exterior donde está la Karcher, por aquí lo dicen exteriores, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es el 210-8, sino también está el 555, 590 y 680. Aquí está. Albercas, tinas de hidromasaje, puentes, elevadores, lugares de construcción que muchas veces nunca ocupamos, las extensiones con falla a tierra, o nunca hacemos cuando menos instalar el contacto GFCI en lugar del normal. Y aquí lo indica la nota, ¿vale? Y aquí en los lugares que no son vivienda, ya habíamos dicho que fábricas, comercios, etcétera, etcétera. Entonces ahí está para que vean ustedes que no solo es el 210-8. Y aquí ya nos habla precisamente con respecto a las corrientes, como yo les decía, de 1 a 10, simplemente se siente el cosquilleo, ¿no? Ya arriba de 10, pues ya vamos a presentar precisamente la contracción muscular, lo que nosotros lo conocemos que ya los dedos se quedan pegados, ¿no? De 20 a 30 ya es parálisis, de 70 a 100, fibrilación cardíaca, corazón vibra, pierde el ritmo, daño irreversible. Aquí la persona ya fallece. Y si nos damos cuenta en cuestión de personas, pues los más vulnerables pues son los pequeños, ¿no? Entonces son a los que realmente debemos de aprovechar la seguridad, no solamente tanto en los varones, sino también en las damas, pero sobre todo a los pequeños. Que vean una pequeña corriente de 6, más o menos lo soportan, pero ya de 10, el hombre lo soporta, más o menos la mujer, pero ya un pequeño ya no. Y ya no hablemos de las demás, ¿no? Ahí ya empezamos a ser más vulnerables en todo esto. Y ustedes, como pueden ver, aquí tenemos el de 15, 20 y 30 con valor de cortocircuito de 10,000. También tenemos de 2 polos, pero en 2 polos, ya les mencioné, capacidades mayores, el de 30, 40 y 50 y 60 no se tienen en stock, solamente tienen 15 y 20. Pero si alguien de ustedes, por ejemplo, voy a instalar un cargador de auto eléctrico, de acuerdo a la norma de cargadores de auto eléctrico, indica que el dispositivo de protección no tiene que ser un termomagnético normal, ya que recordemos que voy a cargar un auto, voy a utilizar la energía eléctrica de mi casa, y entonces por seguridad el interruptor termomagnético tiene que ser de falla tierra con capacidad de 40 amperes, no de 30. Muchos me dirán, oye, ¿por qué 40 y no 30? Por una sencilla razón. Recuerden que la norma nos indica que el dispositivo de protección, a menos de que esté marcado, la capacidad interruptiva es al 80%. Entonces, si yo pongo el de 40, su máxima capacidad es 32 amperes. Ahí está, papas. Sigamos con lo que viene. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes cómo los interruptores ya empiezan a decirnos muchas cosas. Aquí recuerden, todos son aprobados. Aquí también tiene un supresor de ruido internamente, el indicador VisiTrip. Apertura y cierre rápido, se elimina falsos disparos ocasionados por conexión, desconexión inductiva. Recuerden que ya internamente ya tiene circuitos electrónicos. Sí, si lo utilizamos también para pequeños motores que son de carbones, pues sin ningún problema. Aquí está el segundo, que es el que nosotros conocemos como el CAFI. Si se dan cuenta, el Circuit Arc Flash o interruptor contra arcos eléctricos. Este interruptor detecta los falsos contactos o arqueos que pueden ser
que pueden ocasionar un incendio. Este es el que yo lo comparo con la protección diferencial IEC. Ojo con esto. Este es el único que yo puedo comparar. Recuerden que no puedo comparar yo peras con manzanas. No se puede, pero este es el que más o menos se aproxima a lo que viene siendo una protección diferencial de IEC, ya que la protección diferencial IEC está hecho contra incendios, no contra personas. Ojo con esto, lean bien la norma, la 60364, ¿vale? Mucho ojo con esto. Y por eso aquí nos dice que es ideal para áreas que están en alfombras o cortinas o cualquier otra cosa que pueda ocasionar un incendio. Por ejemplo, las cortinas largas, las alfombras, las mesas de madera, estos cuartos, ¿cómo les llaman? De archivo muerto, que tiene mucha papelería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, señores, nos sirve este interruptor, lo que es el CAFI, ¿no? Y también este está hecho, y incluso aquí lo menciona, para lo que viene siendo los equipos de aire acondicionado y calefacción. Si nos vamos precisamente a lo que viene siendo el incendio de la guardería ABC, que fue hecho por medio del aire acondicionado que presentó un arco eléctrico y el dispositivo no se disparó, pues ahora sí que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, para evitar eso, precisamente, este es el que debería de haberse instalado. Este es el que debería de haberse instalado y no el interruptor de cuchillas que aparece en las fotografías. Entonces, señores, ahí se los dejo de tarea y cuál es su función de esto. Y hay que recomendarlo a nuestros clientes. Y aquí les presento el supresor. Recuerden que, como indica la norma, si este yo lo instalo al principio de mi instalación donde está la cometida, pues este se convierte en un apartarrayos. O sea, simplemente se conecta en paralelo. Recuerden que, porque muchos me han dicho, ¿cómo lo conecto, ingeniero? Es muy fácil, conéctalo en paralelo con tu interruptor principal, que es paralelo. Que yo tengo mi interruptor principal, se alimenta en la parte superior, pues simplemente pongo el cubo de uno y lo alimento de forma paralela en la parte superior de alimentación. Y así es como queda y me funciona como un apartarrayos. Como supresor, ya sabemos que este se instala dentro de mi instalación eléctrica, en los cuales debe de conectarse junto al termomagnético que alimenta la computadora, las pantallas de video, las llamadas 4K, los sistemas de audio, lo que le llamamos cinema en casa, junto al horno de microondas, que es el que nos da lata, y otros equipos. O sea, recuerden que debe de estar conectado a estas cargas grandes, pero a su vez tiene que estar en esta parte intermedia para que al momento de que estas acciones no me perturben a estas. Tal es una forma muy sencilla de poder explicar dónde yo debo de ubicarlo en mi centro de cargas. Y aquí tenemos el de un polo y de 2 polos, y este también se puede instalar en los equipos de aire acondicionado para cuando caigan descargas atmosféricas no le pase absolutamente nada, no se dañe y todo lo demás. Las capacidades de supresión, pues este es de 27 y este es de 20, este es a 220, este es a 127, ¿no? Este es el cubo del 2175 SB y este es el cubo 120 SB. Entonces ahí para que ustedes puedan observar y distinguir para qué sirve cada uno de ellos. Y aquí, señores, esto es lo que yo les quería presentar. Esta familia que, si se dan cuenta, es muy completa. No quise presentarles el EPD porque este sí es muy difícil de conseguir. Y otra cosa, pues todavía la norma 23, el NEC 23 todavía no está preparado para este interruptor. O sea, ahora sí que este está muy adelantado, está muy adelantado. Apenas el NEC 23 está haciendo mención de que ya está obligado lo que son los interruptores tipo dual, cuya palanquita es así como violeta. Y también otra cosa que ya no va a permitir que se utilicen algunos termomagnéticos que tienen el llamado pigtail o cola de cochino, que van a ser igual que estos, que no tienen cola de cochino y que esos se instalan en nuestros centros de carga, que también el NEC 23 ya está mencionando con el neutro corrido, ¿no? Esos centros de carga con el neutro corrido, ahí es donde se instalan estos tipos de interruptores que ya no tienen el pigtail o cola de cochino, pero recordemos que como todavía no presentamos cambios en la norma,
pues ahora sí puedo yo conseguir el que tiene o no tiene. ¿Sale? Y cada uno tiene para dónde se debe de instalar. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí hay otros termomagnéticos que también no los quise presentar, por ejemplo, el HM, el HID y otros más, ¿no? Entonces ya con esto tenemos. Si quieren que presentemos toda la gama, pues ahora sí que yo tendría que decirle a Electron que debe de tener una bodega muy, muy grande para poder darle espacio a todos estos, ¿no? Y simplemente me diría Electron, oye Gonzalo, apenas si tengo espacio para esto, si tú me pides para más, a esto le estoy dando chance al supresor, pero ya estos, pues muy difícilmente se conocen, muy difícilmente, ¿no? Entonces yo simplemente les hago la invitación a que ustedes entren a nuestra página y puedan ver la gran variedad de interruptores que tenemos. Y otra cosa para poderlos distinguir contra la competencia, pues simplemente nuestros interruptores están marcados. Aquí está la temperatura máxima de operación 40 grados centígrados, la capacidad interruptiva de 10.000. Aquí nos dice si utilizo aluminio cobre, cuál es el máximo torque o apriete que debe de tener. Aquí está la capacidad interruptiva. Estos son mis termomagnéticos que salen de nuestras fábricas. Aquí están los piratas, ahí se los presento, ustedes ya los han visto en el mercado, que muchas veces hay algunos que dicen por aquí la marca de un cigarro que ya no existe, u otra marca, el Leoncito o Ceparu, otros que simplemente dicen te doy las gracias por haber comprado mi interruptor, Dios te bendiga. Y pues de ahí en fuera, pues aquí no dice nada, nomás dice, no, qué bueno, me da gusto, lo que ya le están haciendo el barrenito y ellos no saben ni por qué, pero ahí lo están haciendo, ¿no? Y aquí dice, bueno, se trata de decir 10.000, hay otro que ya nos está casi alcanzando, ¿no? El Square C, el Square sí se los presento, ya está saliendo ahí por ahí al mercado, indicando que es mucho más barato, ¿no? Pero recuerden una cosa, ya lo dijo el filósofo, lo barato puede salir caro. Otra de ellas, aquí está lo que yo les mencionaba, esta pequeña calcomanía. Una vez que el termomagnético ya sale probado, señores, entonces hay una maquinita que le ensambla esto e indica precisamente cuál fue el lote que salió de este interruptor. Como podrán darse cuenta, aquí aparece el 61, indica que sale de aquí de la Ciudad de México. Si aparece el número 61, es un termomagnético que viene de Estados Unidos, pero sí se vende aquí, ya que cuenta con una NOM y ante una ANSE, aquí dice HACR, indica que es para equipo de aire acondicionado y calefacción. Permite aquí en el punto de conexión tanto lo que es el aluminio como el cobre, o sea, no va a presentar par galvánico. Yo veo los piratas, pues no veo un chicle pegado que me dice no mueves el tornillo, ok. Está probado, no sé, la neta, no sé, a lo mejor lo probaron con un focómetro, varios focómetros y dijo sí pasó. Aquí pues pues no sé, ahí se los dejo de tarea. Aquí como pueden ver, ahí tenemos un original y un pirata. La forma como puedo yo saber cuál es el original, simplemente al tomarle una fotografía, me doy cuenta que el material que está hecho es phenolonic. Por lo tanto, el phenolonic no permite que, por ejemplo, si lo tomo yo con el flash, no permite que esa luz se refleje. Pero cuando lo tomo con el flash, por ejemplo, nos damos cuenta de esta parte, que esta es la que precisamente rompieron, que fue esta. La rompieron, la trajeron a una máquina de inyección de plástico y simplemente por dentro le dieron una chaineada, la taparon y dijeron que hubo, ahí está un Squardi original. Pues sí, se ve que es original, pero hay que tener mucho ojo en ciertas cositas que se nos pueden llegar y saber si realmente está o no es pirata. Y otra de ellas es esta, porque aquí es donde tiene la información técnica, se rompe y aquí nomás viene con el número de molde. Ahí está, señores. Simplemente le meten un pequeño taladro, quitan estos remaches. Al momento de querer abrir esta tapa cuesta mucho trabajo, la llegan a rompen la información y únicamente que sale es el número de molde de la máquina de inyección de plástico. Entonces, esto es para que tengan ustedes mucho cuidado con lo que llegamos a tener en el mercado negro, en el mercado oscuro.
Así que muchas veces ustedes ya saben dónde hay, y no nos hagamos, que hasta luego he visto, por ejemplo, enfrente de algunos de nuestros distribuidores, enfrente el que vende el tablero, ahora sí que con una buena pintada, una buena chaineada, y al 25% del costo original. O sea, ustedes saben dónde conseguirlo, así es de que es mejor no hacerlo. Esa es una de mis recomendaciones como ingeniero, no hacerlo porque realmente no sabemos si el producto va a funcionar o no va a funcionar acorde, acorde a las pruebas. Entonces eso, tengan mucho cuidado, no solamente porque nos ahorremos unos pesos y pensemos que estamos haciendo algo correcto, en verdad, señores, en verdad, no, no lo hagamos, ¿sí? O sea, ahora sí que estamos tentados a hacerlo. He visto yo como en mi experiencia muchas instalaciones que meten estos piratas. Hasta luego a mí me da coraje, ¿no? Ya agarrar el tablero y decir, este no, este no, este no. El dueño, el que pagó por la instalación, me pide una explicación. Y dije, ¿por qué no? ¿Cuál es la...? Ya cuando le muestro esto, dice, hijo de eso. Ya sabe, ¿no? Ahí se los dejo ahí. Todas las cosas bonitas que le dice al electricista, ¿no? Nomás dice, hijo de... Y ya nomás digo, hijo, bueno, digo, yo no tengo la culpa, digo, yo sé que tú confiaste o simplemente te lo recomendaron. Recuerden que a nosotros no nos dan el trabajo nada más porque sí, porque nos conoció el cliente. Muchas veces nos dice, oye, un electricista que conozcas, no, tengo uno, pero mira, no manches, es muy limpio, hasta se pone corbatita, pero y hace los trabajos, pero híjole, no, hombre, es chingón y bien rápido. Pues sí, pero cuando hace los trabajos y empieza a instalar material, uno entra como VIE, más bien no como VIE, como perito, y es donde empezamos a tener problemas con el dueño y el instalador. El instalador no sabe qué hacer, él simplemente dijo, es que yo lo pedí, me lo trajeron así, yo no sabía, o sea, simplemente andamos con el de tu palabra contra mi palabra. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo compraste? No sé. A mí me lo trajeron. Y recuerden que siempre nos recomiendan así, te recomiendo a mi electricista. No, mi electricista es de los, está en lo de los buenos, electricista de los buenos. A mí ya me corrieron precisamente por lo mismo, ¿no? Que no fui bueno, estuve criticando algunas cosas y me corrieron tanto del Face como en el WhatsApp. Entonces, ese es un ejemplo cuando muchos electricistas no les gusta que les digan sus verdades, ¿no? Simplemente me sacaron, te pedí explicación al sniper. Él dijo, es que hay otros que nomás están controlando la poda. Y yo, ok, está bien. Yo solamente les digo, señores, que sí pueden entrar a nuestra página de Face, darse de alta, incluso con mis amigos de Electrona, cualquiera de los dos, y van a encontrar información de primera, sin engaños. Ahí se los dejo de tarea, o simplemente piden a mis compañeros que por ahí nos pasen ahorita en el chat lo que es su página de Facebook, el WhatsApp que tenemos, que también estoy con ellos. Ahí de repente ahí luego me meto a platicar, decirles algunas cosas y ahí andamos, ¿no? Tratando de, precisamente de apoyarnos, ¿no? Unos a otros. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con todos estos. Internamente, vean cómo son diferentes, ¿no? Internamente hay una gran diferencia. Aquí no veo, aquí no veo, ahí se los dejo, incluso pónganse las gafas de alto alcance. No veo el resorte de apertura rápida, no lo veo. Otro de ellos aquí no veo la de cortocircuito, nomás veo la soguilla aquí. Aquí veo la soguilla aquí, no sé si este sea protección, al igual que acá. No veo perfectamente el mecanismo, o sea, al momento de que le pego, el mecanismo dispara aquí, dispara acá y también dispara en este. Pero no sé si por ahí pase la prueba. Voy a tratar de conseguir un video, a ver si luego lo subo a nuestras redes, donde en Snyder antiguamente hacíamos pruebas con los interruptores termomagnéticos. Antes los llevábamos a las expos y ahí los mismos electricistas llevaban sus termomagnéticos y los dejábamos que hicieran las pruebas en el tiempo largo, tiempo corto, instantáneo, vieran los tiempos e incluso calculábamos ahí muy sencillo y lo hacíamos que participara. La maleta no sé dónde habrá quedado, pero el video por ahí lo debo de tener. Y es muy interesante, espero poder rescatarlo nuevamente para llevarlo a una expo
y que ustedes mismos lleven sus interruptores de dudosa procedencia y vean el peligro que enfrentamos a nuestros clientes, ¿no? Y hasta aquí, dudas, preguntas, alguna aclaración. Creo que terminamos en tiempo y forma. Tenemos un poquito de tiempo, aprovechando que ahora sí que inició un poquito tarde. No sé si tengan alguna duda, pregunta, quieran abrir el micrófono. Con todo gusto podemos hacer la aclaración, ¿no? Ingeniero, aquí está una pregunta en el chat y le preguntan que cómo se conecta el interruptor GFCI. Esa es una muy buena pregunta. Me voy a regresar hasta el jefe, sí. Quiero que pongan mucha atención, ¿eh? Incluso por ahí hay algunas imágenes que tenemos en nuestra página de Face. Ok, aquí. Fíjense bien. Quiero que pongan mucha atención aquí en el costado. Por eso les digo que aquí hay mucha información técnica. En estos dos hay mucha información técnica. Aquí si yo veo aquí hay una pequeña flecha y al leerlo me dice que el cable de línea que alimenta la carga se conecta aquí, en este tornillo que es de color bronce. Siguiendo con los tornillos vemos que hay un tornillo aquí abajo que es de color blanco. Eso significa que el del cable de línea que viene de ciertas cargas, pues el cable de neutros de esa misma carga lo tengo que conectar aquí. ¿Eso qué significa? Que lo tengo que quitar de la barra de neutros y alimentarlo aquí. Y aquí la indicación de la tercera flechita es que este cable yo lo puedo estirar al máximo y es el que sustituye al cable blanco que de alguna manera tuve que quitarlo del centro de cargas. Y todos miran, ¿cuál es la razón, ingeniero? Muy sencillo. El cable neutro que yo instalé simplemente viene aquí, pasa por una bobina interna y regresa por acá. Este cable, recuerden que se alimenta de la zapata. Entonces de aquí viene la línea y pasa directo a este cable, pero recuerden que pasa por la protección de sobrecarga y cortocircuito y también pasa por la bobina diferencial. Entonces la bobina diferencial tiene tanto el cable de línea como el cable de neutro. Así está la bobina aquí, abrazando a los dos cables. Esto quiere decir que cuando yo acciono cualquier carga, recuerden que la corriente viene por el de línea, pasa por la carga, hace el trabajo y tiene que regresar hacia su origen por el cable de línea, perdón, por el cable de neutro. Este llega aquí, pasa por la bobina diferencial, regresa porque recuerden que les dije, simplemente lo que hace es regresar aquí y va a lo que es el neutro de la instalación eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una falla, por ejemplo, una falla de aislamiento? Esa corriente se divide en dos, por decirlo así. Una corriente que es la de carga y la otra que simplemente ya es por falta de aislamiento. Lo vamos a hablar de un motor dentro del embobinado o hablemos de una carga electrónica que ya está haciendo por ahí un pequeño arco eléctrico. Entonces esa corriente se va a tierra física, no pasa por el dispositivo. Pero aquí dice la corriente, ok, fíjate que aquí llegan 10 amperes, o está pidiendo 10. Por acá por el neutro están regresando 9, pero aquí hay uno que se está yendo por tierra. Entonces, cuando hace la suma algebraica vectorial, pues dice Chirrión, a ver, como que la suma algebraica no me da. Aquí tengo 10 menos 9, me da 1 amper, y ese amper es el que se está yendo por otro lado, y es cuando el dispositivo de protección actúa. Si ustedes no conectan el neutro, señores, por más que lo quieran accionar, el interruptor va a estar simplemente disparándose, porque nomás va a detectar la corriente que entra, más no que la que regresa. Entonces dice, por ahí se están yendo 10. Y es correcto porque no lo he quitado de la barra de neutros. El de dos polos, pues simplemente lo mismo. Aquí yo tengo una carga a dos fases y el cual está utilizando el cable neutro como común o como sistema de tierras. Hablemos, por ejemplo, de dos lámparas incandescentes que tienen un neutro común, o dos contactos de dos fases que tienen un neutro común, o una carga monopolar, etcétera, etcétera. Entonces también aquí detecta las corrientes eléctricas.
Así es como se debe de conectar o instalar el QoGFCI, y también el CAFI se conecta de la misma manera y el EPD se conecta de la misma manera. El dual también se conecta igual. ¿Alguna otra? Bueno, aquí pregunta Benjamín Corona, ¿cómo saber el amperaje cuando se borra de la palanca? Esa es una buena pregunta. Fíjense bien, la única manera, por ejemplo, estoy dando aquí este ejemplo, ¿no? Que aquí está borrado, no sabemos si es de 15 o 20. Yo únicamente que les puedo decir es que busquen una carga aproximadamente a los 20 amperes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un horno de microondas de más de 1600 watts. Y cuando hacemos la operación, pues simplemente nos dice que es de 15 amperes o 16. Entonces, si yo lo actúo y veo que dispara, pues simplemente el interruptor es de 15. Si veo que al momento de que acciono esto y no dispara, entonces simplemente me indica que es de 20. O sea, recuerden que yo necesito, vamos a hablar de cuando yo hice mi primer tablero que hacía yo pruebas eléctricas en un termomagnético. Yo necesito un potenciómetro. Un potenciómetro no es tanto para dar el voltaje, porque el voltaje lo tengo, 127. El potenciómetro lo que me daba era una corriente eléctrica. Entonces yo veía que el termomagnético era de 16 amperes, de acuerdo a la norma es al 80%, entonces me tenía que soportar una corriente máxima de 12 amperes. Entonces yo con mi potenciómetro le daba 12 amperes y me esperaba un tiempo más o menos indefinido, vamos a hablar de 6 horas, porque es el tiempo muy largo y el térmico no se tiene que disparar. Entonces, cuando yo llevaba ese potenciómetro a una capacidad de 15 amperes, entonces ahí entraba la curva del tiempo inverso y me decía que más o menos en un tiempo, vamos a hablar de 30 a 60 minutos, posiblemente lo que hacía era disparar. Si yo tenía ahí, por ejemplo, ahora sí que ¿cómo se llama? Mi timer, que era uno de esos relojes y ya saben de qué marca, que yo lo actuaba mecánicamente, lo accionaba y esperaba, ¿no? Veía los tiempos, veía mi plano de la curva y es donde yo veía si estaba dentro más o menos de la curva. Si yo lo ponía en una sobrecarga, pues recuerden que es de 2 veces o 2.5. Entonces yo subía esa corriente, actuaba en el dispositivo, entonces le tomaba un cierto tiempo más corto y es cuando actuaba yo un cortocircuito, pues simplemente quitaba mi potenciómetro, tenía otro interruptor que lo mandaba a cortocircuito y tenía que disparar en un tiempo instantáneo, que ni me daba tiempo de mover este pequeño reloj para darme ese tiempo, era muy rápido. Entonces, ese era mi pequeño laboratorio, muy rústico, pero me servía y me funcionaba cuando estaba yo en mecánica aplicada, y el ingeniero italiano y un servidor lo diseñamos. Desafortunadamente, este pequeño portafolio se lo llevó el ingeniero, no diciendo, no, este es mío. Y ya no me dejó volverle a sacar el diagrama, se llevó todo. Pero esa es una forma más o menos cómo se puede hacer, ¿no? O sea, metiendo cargas, ahora sí que diríamos de ensayo y error. Ensayo y error. Yo siempre lo he dicho, ensayo y error. Mete la capacidad que tú creas, no mete la de 15, si no dispara, dices, voy bien. Si ves que a los 15 se tomó un tiempo de disparo, entonces sí es de 15 o de 10. O sea, tendríamos que hacerlo así. Es muy difícil que podamos tener. A menos que tengas este tipo de maquinita, entonces. Sí, déjenme ver a ver si me acuerdo de ella, a ver si lo puedo hacer. Y por ahí les daré una pequeña sorpresa de que ustedes puedan hacer ese pequeño probador. ¿Qué les parece? Nomás denme chance de acordarme, a ver si me acuerdo de cuando tenía yo 18, 19 años que lo fabriqué, que lo diseñé, y con todo gusto podemos hacer algo que nos ayude. O sea, tampoco es para compararlo con el que yo vi ahí en Tlaxcala, o sea, no se va a comparar con ese monstruo, sino más o menos que nos ayude a nosotros como electricistas determinar si funciona o no funciona ante nuestros clientes que nos vean con nuestra maletita. Nomás déjenme ver si podemos conseguir ese potenciómetro, que sí va a estar un poquito difícil, pero ahora sí que nada. Pongo ahí un lector de Micrologic, uno de esos timers de mi reloj, a ver si todavía lo encuentro, el Casio. Ahí a ver qué le pongo ahí para que me dé los tiempos, ¿no? O si tienen alguna idea,
pues mándenmela ahí en nuestra página del Facebook, manden sus ideas y vemos qué puede salir entre todos nosotros y me queda que podemos hacer una maletita. Es más, si nos da chance Electrón, podemos hacer ahí un tallercito y papá, de aquí soy. No sé si tengan otra duda. Recuerda que eso sería así de una forma muy empírica, que sería de ensayo y error. No tanto del motor, porque el motor lo va a disparar por la curva de arranque. Esa sí no les recomiendo. Puede ser resistencias estatóricas. Aquí está otra pregunta, ingeniero. Pregunta Ángel, ¿es recomendable instalar el ITM GFI donde está instalado un sistema fotovoltaicos interconectado a la red? Aquí muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate bien, ¿eh? Esa es una buena pregunta. Recuerda que la norma nos indica que tiene que ser antes. Eso nos indica que tiene que estar en la parte de alimentación y tiene que ser de corriente directa. Más aparte, el que ya se conecta a la red. O sea, es muy buena observación. Aquí la norma nos indica que deben ir de los dos. Tanto el que viene de la red por parte de la celda solar antes de que llegue al inversor y después saliendo del inversor. Eso es más que nada por seguridad a las personas, no tanto porque tenga contacto con la humedad. Más que nada es por la seguridad a la persona o al instalador. Ya después daré una plática de esto. Ok, aquí pregunta Guillermo, dice, ingeniero Gonzalo, anteriormente el marcado del valor del amperaje del interruptor termomagnético en la palanca venía grabado cuando se inyectaba el plástico y ahora me parece que viene serigrafiado y en ocasiones se borra. ¿Cómo podemos saber cuándo se borra la serigrafía? ¿Cuál es el amperaje del interruptor termomagnético y por qué razón se serigrafió? Y aquí Fíjate bien. abajo también le pregunto acerca de del serigrafiado porque en campo he encontrado algunos interruptores termomagnéticos originales que no tienen la capacidad de amperes. Obviamente algunos estaban a la intemperie y no estaban protegidos contra la lluvia. Así es. O sea, una de las razones por las cuales nosotros se decidió por parte de la empresa para evitar la piratería era precisamente esto, ¿no? La serigrafía. La serigrafía para evitar ya en algunas ocasiones ponerle, como bien lo mencionan, el estampado, ¿no? Entonces, esta es una forma de asegurarnos contra la piratería, porque cuando nosotros lo veíamos que se borraba o lo borraban, ya había pasado por segundas manos. Esa es una forma en la cual te puedo comentar el por qué se decidió de hacerlo de esta forma y no de esta, porque si te das cuenta aquí hay algunos que pues simplemente se les borró, lo borraron, o hay algunos que simplemente, como lo hacen en el mercado, ¿no? Ya nomás le ponen un punzón caliente y ya da la capacidad, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que yo les menciono que hay que comprarlos en establecimientos establecidos, porque si lo compro en el mercado negro, ahí es donde nos hacemos todas las preguntas que ustedes me acaban de hacer. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo yo sé? Cuando sale de la cajita, sí, de la cajita, es simplemente un gusto de decir que lo estoy comprando original. Pero si lo estoy comprando de segunda mano, pues ahí es donde yo tengo mis dudas y ustedes saben que hay ciertas aplicaciones que también lo venden en pirata y gente que lo vende ya usado, etcétera, etcétera. Solamente hay que tenerlo cuidado. ¿Cómo tengo la seguridad? Si voy a Electron y me lo está vendiendo Electron, es una seguridad. Si lo compro en una casa que está enfrente de Electron y lo da más barato, pues ahí es donde tengo esa duda. Pero recuerden que se hizo en serigrafía precisamente para evitar que lo pirateen y la única forma que el pirata puede hacer que tenga la capacidad es mediante este punzón caliente que simplemente lo que hace es imprimir. Pero esa es la parte por parte de Schneider que se hizo de esa manera, apostar por la serigrafía, nomás que hay algunos interruptores que aún la conservan, ¿no? Y esto simplemente nomás es por protección, ¿no? Aquí ya no se puso, pero si ponemos la fotografía original, sí vienen las capacidades con serigrafía. ¿Sabes? También es una aclaración que quería hacerles. Ok, muchas gracias. Aquí está una última pregunta. Dice, en el caso de los aires acondicionados sin neutro y a 220 volts, dos fases, ¿cómo sería el GFCI o el CAFI si no hay neutro? Fíjate bien, así sería el jefe, sería dos polos. Aquí la ventaja que tenemos es de que si yo lo pongo a cargas a 220, puedo prescindir del neutro, ya que
la protección diferencial pasa por los 3 cables. Entonces recuerda que esto es para cargas perfectamente bien balanceadas. Y si tú cuando lo conectas pones un focómetro, te darás cuenta que va a disparar, porque ahí está precisamente protegiendo contra una persona que toma el neutro y después la fase para hacer la prueba y va a disparar. Al igual que el CAFI, más que el CAFI tiene que tener una capacidad mayor. Pero eso te recuerda que ahí cuando tú compras el QO-GFSI o CAFI, viene una serie de diagramas que te indican las diferentes formas de cómo conectarlo. El de Ok, 2 polos, el de 2 polos, no el de 1, el de 2. ok. Bueno, ya estas fueron todas las preguntas del chat. No sé si haya alguien más que tenga alguna duda, pregunta y quiera activar el micrófono. ¿No hay? Ok. Pues bueno, creo que no, pero bueno, antes de que se desconecten, si todos me podrían dejar en el chat su correo electrónico y su nombre completo para hacerle Ah, llegar sí, su para que les demos constancia. una constancia, es correcto. Sí, antes de que se desconecten, por favor, y sería todo de parte de nosotros. Muchas gracias, ingeniero. No, de que Muchas gracias, ingeniero.